Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Nueve de la mañana, ahora menos en Canarias, ya tenemos esto en marcha. Han abierto las bolsas europeas y tal y como indicaban los futuros Ángeles, con caídas más o menos abultadas, a lo mejor algo inferiores a lo que podíamos esperar según los futuros. Pues sí, estábamos esperando un auténtico diluvio y de momento se queda en chaparrón, un 0,9% de descenso, 10.755 puntos. Vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. Poquitos valores moviéndose con avances. Destacan pues los típicamente defensivos. Enagas, que sube un 0,3, un 0,4 Redella, Iberdrola consolidando niveles. Ojo, IAG se cuela entre los más alcistas, tampoco es para tirar cohetes, pero en un día como hoy sube un 0,76 y cotiza en 1,91. Vamos a ver qué está pasando otra vez los bancos. Ojo, Sabadell dejándose un 3,28%. Recuerden que ayer ya caía con muchísima fuerza. Santander pierde un 2,3%. Lo mismo que Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Amadeus, un 2,25 a la baja. Unicaja y Bankinter bajando 2 puntos porcentuales. La verdad es que el sentimiento de fondo del mercado es bastante negativo en el continuo. Tenemos a Atris Health bajando un 6,5%. Ahora ya Laboratorios Farmacéuticos Rovi se deja un 3%. Lo mismo que el Sabadell, que baja un 3,3%. Deolio está perdiendo un 2,63%. En cuanto a las subidas, están lideradas por Pring, gana un 3,25%. Prosegur sube algo más de 2 puntos porcentuales. IAG, incrementando los avances, sube ya un 2,35%. Y Aedas Home, que recupera un 1,33%. Pendientes del dato de paro que se está publicando en nuestro país, también hoy informe de empleo en Estados Unidos, datos correspondientes a julio con una prima de riesgo en 87 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,08. Pues te cuento, si te parece, Ángeles, y les cuento a los oyentes ese dato de paro que ya tenemos. Enseguida vamos a Europa porque tenemos tropezón en el mercado laboral. Si julio suele ser un mes tradicionalmente bueno para el empleo, no ha sido el caso de este mes de julio. Un dato que, como siempre, nos acerca Randstad Research, es el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Dice ese dato que el paro desciende, sí baja, pero en 10.830 personas en el mes de julio. Se sitúa en su nivel más bajo desde el año 2008. Estamos ante la sexta bajada mensual consecutiva. Baja en prácticamente todos los sectores. Destaca el sector servicios, en el que baja en más de 6.500 personas. También en agricultura, que baja el paro en 1.500 personas. Y en el colectivo sin empleo anterior, en el que disminuyen casi 3.000 personas. Baja el paro en 7 comunidades autónomas. Las mayores caídas en Andalucía, con 15.900 parados menos. En Canarias y Asturias, que bajan menos de 1.000 personas. Baja el paro, pero es que baja también la ocupación. Se destruye empleo en el mes de julio, tradicionalmente positivo porque está en medio de la temporada turística, y baja la afiliación en 9.873 personas. Un dato que vamos a analizar enseguida con Randstad y que pueden conocer todos nuestros oyentes junto a toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Baja el paro, baja la ocupación, baja el IBEX 35, baja, Manuel, imagino, también las bolsas europeas. En las bolsas europeas, en el caso del Reino Unido, la caída del FTSE es de medio punto porcentual. Precisamente IAG era momentáneamente la que más subía, ya están casi todos en rojo, solo se libra British American Tobacco, que está consolidando niveles. También observamos pérdidas moderadas para el CAC 40 parisino, está retrocediendo un 0,45%, con en este momento lectura positiva para Engie, ahora mismo subiendo un 2%. Ya saben que la compañía ha mejorado sus perspectivas porque dice que se vuelve a la normalidad en las condiciones del mercado energético. Es una jornada en la que hay caídas más abultadas en la bolsa de Milán, superior al 1%, y también Londres en estos momentos, el DAX extragermano, como decíamos, también cayendo más de un punto porcentual. Entre esos componentes observamos a Kiagen liderando las ganancias del 1,5%, Airbus, sus títulos se están recortando un 4,3%, también Infineon entre las más perjudicadas de la sesión. Esto es lo que también está ocurriendo en Milán, donde además de Beper Banca, ST Microelectronics entre las más perjudicadas del día. Ambas están cayendo más de un 3,5%. Recordemos que en el Eurostock 50, además de las entidades italianas, se cuelan entre los peores del día otras semiconductoras como ASML Holding, está retrocediendo más de un 2%. Las mayores ganancias se registran en la francesa Sanofi, avanzando un 1,5%, y un día más parece que se mantiene ese tono positivo para la cervecera AB InBev. Ya saben que esta semana presentaba Heineken, su rival, y cotizaba con caídas. AB InBev de momento se defiende
sigue sumando en este caso un 1,3%. Recordemos que hay caídas en el viejo continente, pero es que venimos de caídas o desplomes absolutamente estrepitosos en Asia, históricos, en el caso del Nikkei de Tokio, que ha cerrado su segunda peor sesión de la historia, una caída que ha rozado los 6 puntos porcentuales y más de 2.000 puntos ha dejado hoy el principal indicador bursátil, pero también caídas para el Kospi surcoreano de más del 3,5%, más de 2 puntos ha dejado el Hansen de Hong Kong. Y en Wall Street las cosas apuntan similares, tras la fuerte sesión de ventas de ayer. Hoy cotiza a la baja un 0,6%, el futuro vinculado al Dow Jones, incluso más de un punto porcentual para los otros dos índices de referencia, el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, incluso el Russell 2000. Recordemos también el movimiento en las divisas. Esta madrugada incluso el ministro de Finanzas japonés, Shinichi Suzuki, trataba de mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados y a los inversores por esos rumores de posibles intervenciones del yen. De momento el yen está apreciándose de nuevo frente al dólar, 148,9 unidades, y el euro también ganando frente al billete verde, dólar 0,788. Tenemos el dato de paro, esa caída del desempleo en nuestro país y esa caída también de la ocupación en casi 10.000 personas en el mes de julio. Y acabamos de conocer también cifras de llegada de turistas y gasto. Turistas internacionales del mes de junio que acaba de publicar el INE. Recibió España 9,3 millones de turistas internacionales ese mes, en junio, es un 12,1% más. Aumenta también el gasto, un 16,6%, superó los 12.300 millones de euros. Por procedencia de esos turistas, la mayoría proceden de Reino Unido, que vuelve a ser el principal país emisor, con más de 2,1 millones de turistas en el mes de julio, un aumento del 8,8%. De Alemania nos llegaron 1,1 millones, ahí tenemos una caída del 1,8%, y suben también los turistas que llegan procedentes de Francia, 1 millón. Fueron los que llegaron, es casi un 12% más. Así tenemos el panorama, así tenemos la situación, con el IBEX 35 bajando. Tenemos ahora mismo caídas en tiempo real del 0,79%, por debajo de los 10.800 puntos, 10.764. Vamos a ver cómo está enseguida el IBEX por dentro. Antes tenemos que analizar ese dato de paro que acabamos de conocer. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Por ejemplo, en la firma Cermac de mujer tienen todas las camisetas y los pantalones a 19,99 euros y un 60% de descuento en artículos de moda joven e infantil de la firma Gap. Además de un 60% también en una selección de Goco, Nanos y Desigual en infantil. También tienes una gran selección de zapatos y deportivos con un 60% de descuento para mujer, por ejemplo, de las firmas Geos, Mustang y Clars. Y para los niños hay una gran selección de deportivos hasta un 60% de descuento en marcas como Biomechanic, Geos o Skechers. Así son las ofertas límite, no lo olvides, solo hasta el 4 de agosto, solo en el Corte Inglés. Y recuerda que puedes hacer tus compras también en tienda, en la web y en la app. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. 9:08 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a mirar al dato de paro que acabamos de conocer. Esa caída del desempleo que nos deja las cifras del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Seguridad Social. Baja el paro en 10.830 personas en el mes de julio, pero ojo porque tenemos pinchazo, tropezón en la creación de empleo que se interrumpe después de 5 meses al alza. Caída de la ocupación en julio de 9.873 afiliados. Valentín Bote es director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo entendemos este dato? Bueno, pues el dato de afiliación yo diría que desde luego es genuinamente malo. De hecho, lo típico en un mes de julio sería ver un crecimiento de la afiliación. Como ha pasado así desde el año 2002, solo ha habido una excepción en el pasado en el que un mes de julio hubiera un descenso del empleo, que fue el año 2022. Y fue un descenso más pequeño que el que hemos tenido en esta ocasión. Por tanto, estamos de hecho ante el peor julio de la serie histórica, y esto pues hombre, evidentemente no era algo ni que se esperara ni es positivo en ningún caso. ¿A qué lo achacas?
Pues yo diría dos factores. Por un lado, cuando vemos sectorialmente lo que ha ocurrido este mes, hay una estacionalidad muy, muy fuerte. Hay un sector que destruye mucho empleo, es el campeón, que es educación. Es típico del mes de julio, no es un susto. Ha perdido casi 127.000 afiliados en este mes. Y el año pasado también perdió muchos, pero perdió menos, perdió 115.000. Hay una diferencia ahí de más de 11.000 en contra de lo que ha pasado este año. Y hay otro sector que, por el contrario, crea empleo en el mes de julio, pero lo ha creado con menos intensidad, que es hostelería, que este año solo ha creado 13.000 empleos y el año pasado pues creó cerca de 24.000. Y de nuevo, pues ahí tenemos una diferencia donde hemos perdido pues unos 10.000 empleos en hostelería respecto a lo que se esperaba haber creado si mirábamos la cifra del año pasado, y sumando lo que ha ocurrido en ambos sectores en diferencia con respecto a julio del año pasado, pues nos encontramos con prácticamente la explicación de toda la oscilación. El año pasado hubo un aumento de afiliados en julio de casi 22.000, este año una caída de 9.700, y casi 8 de cada 10 de los que observamos en esa diferencia están o en educación o en hostelería. Luego, eso es lo que ha ocurrido. Peor comportamiento en algunos sectores clave. Claro, uno de esos sectores clave, el sector turístico. ¿Qué peso tiene el sector turístico en este dato de julio? Estamos en mitad de la temporada de verano, en la que todavía se pueden seguir produciendo contrataciones, y a la luz de los datos que hemos conocido y que estamos analizando y que hemos contado, no parece que haya sido o esté siendo especialmente positivo, o que no esté tirando lo suficiente del mercado laboral. ¿Cuánto marca el turismo en estos datos de paro, Valentín? Bueno, pues en este caso nos encontramos con que, justo según comentábamos, no está siendo, no ha sido un mes de julio que en los sectores más directamente relacionados con el turismo hayamos visto un muy buen comportamiento del empleo. Como comentaba antes, hostelería ha crecido en 13.000, de hecho no ha estado en el top 3 de sectores en este mes de julio en términos de crecimiento. Y otro sector que también crea empleo vinculado al turismo es el sector de comercio. Ahora combinamos rebajas con también llegada de turistas y de mayor actividad comercial. Bueno, pues el sector de comercio sí ha tenido un crecimiento de 43.500 empleos y, bueno, pues digamos ha salvado el honor de estos sectores más vinculados al turismo, porque hostelería, desde luego, en el mes de julio ha tenido un pinchazo, y en agosto ya no, ya normalmente veremos en el mes de agosto ya alguna reducción incluso en el empleo en este sector. Por tanto, digamos, el mes pico sería julio y nos ha dado este pequeño pinchazo. Ya. Una cosa más, Valentín, leyendo la letra pequeña de este dato de paro y mirando a los tipos de contrato, estoy viendo que se han disparado en más de 700.000 los afiliados con contrato a tiempo parcial desde enero del 2022 y que en estos años los fijos discontinuos casi se triplican. Bueno, es que, claro, tenemos unos fijos discontinuos, unos contratos fijos discontinuos que han sustituido al contrato por obra y servicio. Desde el inicio de la reforma laboral se han firmado en España pues 5,5 millones de contratos fijos discontinuos, y esto hace que muchos cientos de miles de personas trabajen cada día con un contrato fijo discontinuo, y en paralelo que muchos cientos de miles de personas pues estén ahora con un contrato firmado, fijo discontinuo, pero en situación de inactividad. Entonces, pues sí, aproximadamente tenemos que se ha multiplicado por 3 el número de personas que trabaja en un día normal gracias a un contrato fijo discontinuo, y tenemos también pues esa brecha entre el paro registrado y el paro efectivo, donde al paro registrado le sumamos esos fijos discontinuos en situación de inactividad, que es una brecha de más de 650.000 personas ahora mismo. O sea, el paro efectivo está por encima de los 3,2 millones, mientras que el paro registrado, ya hemos visto, 2,55. Bueno, pues esta es la cifra que tenemos y este es el análisis con Valentín Bote, director de Randstad Research. Valentín, gracias como siempre. Buen mes de agosto. Un placer como siempre. Podemos hablar en septiembre. Gracias.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Volvemos al mercado. IBEX 35 aumenta las pérdidas. Ángeles, ¿cuánto se deja? Está dejándose ya un 1,12%, 10.732 puntos. Qué lejos. Parecen ahora los 11.000. Protagonista IAG, ¿cuánto sube? Es el que más está avanzando, casi 3%. Tiene mucho mérito en un día como hoy. Arriba un 2,95, cotiza en 1,95. Parece que le está gustando a los inversores esa vuelta al dividendo IAG. Primera vez que va a pagar dividendo después de 5 años, desde el año 2019. Ahora enseguida les contamos los detalles. Vamos a ver cómo están el resto de compañías del IBEX. Y vamos ya con Acciona, que despierta con una caída en la media del IBEX 35, cayendo un 1%, 118 euros exactos los títulos de Acciona. Su filial de energías renovables cae algo menos, un 0,3%, cotizan 19,68 euros. Operando en negativa Acerinox, un 0,9% abajo, 9,40 euros cada uno de sus títulos. ACS se aleja de los 40 euros por acción en 39,32, baja un 1,31. Correcciones en AENA de 8 décimas porcentuales, AENA a un precio de 169,20 euros. Amadeus, la central de reservas de viajes, retrocede un 1,7%, cruce en 57,56 euros. Todos los sectores en negativo del IBEX, también el siderúrgico, ArcelorMittal, hasta los 19,71, la caída ahora mismo es del 1,3%. Y entramos en el sector financiero, que está poniendo mucho lastre y restando muchos puntos al IBEX. El BBVA baja un 1,5% hasta 9,07 euros. Registra peor comportamiento el Sabadell, que se deja un 2, hasta 1,80 el último precio. El Santander retrocede 2 puntos porcentuales, se compra y vende en 4,16 euros. Las pérdidas para Bankinter son del 1,5%, el precio de 7,52. CaixaBank también abajo un 1,6%, 5,10 último cambio. Y también en retroceso, Unicaja Banco un 1,4% abajo, 1,18 €. Volvemos al orden alfabético con Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones pierde un 0,83% en 33,28. Y cayendo un 0,65%, la compañía de distribución integral Logista, que pierde los 27 euros, 26,96. Consolidación de niveles, repitiendo precio de cierre de ayer en Agas en 13,84. Y también está resistiendo a esas caídas. Endesa, que está completamente plana, repite
repitiendo el precio de cierre, 17,97 Endesa. El grupo de infraestructuras Ferrovial se deja un 0,83%, baja a 35,76. Se cuentan con los dedos de una mano las compañías en positivo, es el caso de Fluidra. Por cierto, se acaba de dar la vuelta a Endesa subiendo un 0,17. También Fluidra arriba un 0,18, subidas moderadas hasta los 22,38. La compañía de hemoderivados Grifols pierde 1,5 puntos porcentual y también la cota de los 9 euros en 8,90. Y caídas acusadas hoy en la tecnológica Indra de un 2,2%, 17,80 euros la tecnológica. Nos vamos a fijar también en Iberdrola, que consolida niveles, un movimiento a la baja pero muy estrecho en 12,14. Continuamos con Inditex, cediendo un 1,35% la textil gallega, alcanzando los 44,27 euros. La Socimi Colonial retrocede 2 puntos porcentuales, último cambio en 5,28. Y protagonista por partida doble o incluso triple IAG, por esos resultados, por la situación con Air Europa y también porque está resistiendo de qué manera en un día tan complicado. Sube un 3,6, 1,96 € IAG. Vamos con las noticias que hoy marcan la trayectoria de IAG. Registró un beneficio operativo de 1.309 millones de euros en el primer semestre. Es un 3,8% más en tasa interanual. En el mismo periodo los ingresos han crecido un 8%. El grupo ha anunciado que retoma el pago de dividendo que suspendió en 2020 por la crisis que provocó la pandemia del COVID. El 9 de septiembre próximo abonará a sus accionistas un dividendo en efectivo a cuenta de 2024 de 0,03 euros brutos por acción. Además, ha renunciado a comprar Air Europa tras las exigencias de la Comisión Europea. Ha anunciado su decisión, lo hizo ayer por la tarde tras el cierre, después de que su consejo haya llegado a la conclusión de que en el actual entorno regulatorio continuar con esa operación no redundaría en beneficio de los accionistas. De conformidad con los términos del acuerdo, IAG tendrá que pagar a Globalia 50 millones de euros como consecuencia de la rescisión del contrato. Bueno, pues brillando IAG en un día de duras caídas, subiendo un 3,8%, y para explicar bien esas caídas contundentes, la que mejor lo está definiendo es Robi, porque, ojo, vuelve a caer y de qué manera, un 6,5%, 79,80 € la farmacéutica. La aseguradora Mapfre se deja un 1,2%, hasta 2,16 €. A la baja Merlin Properties un 0,86%, se compra o se vende la acción a 10,35 €. Aguantan hoy las empresas defensivas tipo Naturgy, que sube un 0,65 en 22,18. También la acompaña en esas subidas Puig, un 0,68% de revalorización y vuelve a estar por encima de los 25 €, 25,1 céntimo. Redella gana un 0,6% en 16,49 €. Y consolidando niveles, ligeramente abajo Repsol, la petrolera, a un precio de 13,08 €. La constructora SACIR cotiza en 3,09 €, baja un 1,21%. Y recortes para Solaria del 1,4% y el título que se queda parado en los 11 €. Terminamos el repaso alfabético por los 35 del IBEX con Telefónica. Baja la operadora un 1,16, se cambia en 4,10 €. Y el IBEX 35, que de momento logra reducir sus pérdidas inferiores al 1%, marcando 10.767 puntos. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 € por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 2x1 en burger de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades 320 gramos. Llevas 2 bandejas por solo 5,99 €. Así son las ofertas límite. Hasta el 4 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 9:25 minutos de la mañana. Modera algo las pérdidas. El IBEX 35 se deja un 0,84%, está en 10.763 puntos. IAG, que sigue liderando los avances, está subiendo ya la aerolínea más de un 4%. Ojo a Robi, siguen las caídas, pérdidas de más del 5,5%. Y tenemos hoy lastre también un día más por parte de la banca, que estaba perdiendo en torno al 1,5% de caída para Bankinter, para Unicaja, para CaixaBank, para el Santander y para el Sabadell, más de un 1% abajo también los títulos de BBVA. Vamos al mercado continuo, nombres propios, Ángeles. Pues está retrocediendo el sector de laboratorios farmacéuticos, el sector farma, porque además de ese descenso de Robi, vemos a Atris Health bajando un 4%, Farmamar pierde un 2,58%, Airbus retrocediendo 2 puntos porcentuales, y entre los que suben, además de IAG, Prosegur Cash, que avanza un 4%, y luego ya estamos viendo subidas que son muy moderadas y que están muy centradas en valores defensivos. Les hablo de Redeia, de Naturgy y Enagas, 3 componentes del IBEX que suben entre un 0,8 y un 0,6%. También estamos viendo buen tono en las renovables, buen tono muy moderado en el día de hoy, un 0,46% están ganando las acciones de Acciona Renovables, y las de Soltec arriba también casi medio punto porcentual. Y en Europa, vamos a recordarlo, están sufriendo mucho las fabricantes de semiconductores. Ya saben que esta madrugada ha habido caídas estrepitosas de más del 8 y del 9% en las principales compañías asiáticas, a su vez también marcado por la situación en ARM y otro buen puñado de compañías tecnológicas americanas, con esas previsiones a la baja en un momento en el que no ha habido otra cosa que fiebre por la inteligencia artificial en este 2024. Vemos como ASML Holding está cayendo más de un 5%, Infineon a la baja un 3,8%. También hay que recordar que está sufriendo algunas automovilísticas, y la banca italiana, Intesa Sanpaolo, Unicredit, entre las peores del Eurostoxx 50, lógicamente también dentro de Milán. Le acompañan esas caídas el grupo Stellantis, y vamos a ver lo que está haciendo Pirelli. De momento comenzaba la sesión un tanto anodina. Ya saben que la compañía ha anunciado sus guías para el conjunto del año y espera un margen ajustado antes de intereses, el EBIT, que alcance el rango superior, en torno al 15,5%. Sea como fuere, hoy vemos que esta compañía pues se mueve con avances más o menos suaves, del 0,9%, aunque en el contexto actual tiene bastante mérito. Recordemos también que dentro de Reino Unido, IAG sigue comandando con fuerza las subidas, superiores al 4,5%, las caídas para Mondi, que son del 4,3%. También recordemos lo que está haciendo el DAX Etra germano. Kiagen era la compañía más alcista y ahí sigue, pero se están reduciendo mucho las ganancias, son del 1,2%. Siemens Energy, en el otro lado de la tabla, está recortando un 4,3%. Vamos a recordar también que dentro de Londres presentaba resultados Prudential Financials, que hablaba de un beneficio ajustado mejor en el segundo trimestre por el buen comportamiento de su negocio en Estados Unidos. Vamos a ver lo que está haciendo Prudential. Prudential se mueve con un recorte del 1,3%. 9:29 de la mañana, enseguida vamos a abrir nuestro consultorio de bolsa, hoy con Roberto Moro. Les recuerdo las formas
que tienen de ponerse en contacto con nosotros, dejarnos su pregunta, su consulta para Roberto Moro en ese consultorio. A través del teléfono 91 533 1851, 91 533 1851, a través del número de WhatsApp 609 224 716, 609-224-716. Ahí nos pueden dejar su mensaje de texto o de audio, o también a través de nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Ahí en los comentarios nos pueden dejar su pregunta para Roberto Moro. 9:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida vamos con eso y más. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Descubre el impresionante planetario al aire libre en Teleférico Benalmádena. Explora el vasto universo y desvela los secretos del cosmos, acompañado de astrónomos expertos. Disfruta de un viaje estelar sin igual. Vive momentos mágicos bajo el cielo estrellado. El Teleférico Benalmádena te invita a maravillarte con la grandiosidad del universo en un lugar único. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Aprende a invertir con Banco Big. Aprendemos a invertir y vamos a mirar a los principales mitos que hay sobre la bolsa. Lo hacemos con Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Rubén, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Esas cosas que siempre vimos, que siempre nos cuentan, que escuchamos, ¿son verdad? ¿Son mentira? Por ejemplo, que la bolsa solo invierte en las personas con grandes patrimonios, con grandes recursos. Sí. ¿Es así o no? Sí. Bueno, realmente ya casi está desmitificado, pero es verdad que muchas veces pensamos que hay que entrar, sobre todo cuando hay inversores que están empezando a invertir, pues se piensan que esto es tan complicado que no es para ellos, ¿verdad? Y pues lo primero que debemos hacer es que cualquier persona debe de separar ahorro y inversión, eso es lo primero. Y luego pues empezar lo antes posible. Por eso digo que no tiene que ser simplemente un acceso para gente con capitales importantes, sino que yo diría y recomendaría que empecemos a invertir cuanto antes mejor. Es decir, si aunque seamos gente joven, que está empezando, a tener un pequeño ahorro, debe preocuparse por ello, porque tú sabes perfectamente, Rubén, que la inflación al final te está robando poder adquisitivo y tenemos que hacer algo con nuestro dinero. No vale simplemente con ahorrarlo, porque cada año estamos perdiendo valor. Con lo cual, uno de los grandes mitos de muchos oyentes que nos están escuchando y quizá no han empezado a invertir por miedo a pensar en que su capital no es lo suficientemente importante y más es una de las cosas que yo siempre recomiendo a todos, empezar lo antes posible, ya que el tiempo, para mi gusto, es la variable más ganadora que existe en bolsa. Claro. Otro mito, lo fácil o difícil que es hacerse rico y la relación que hay entre la bolsa y eso que se conoce como juego de suma cero. Juego de suma cero muy interesante, y para que los oyentes nos entiendan, al final muchas veces vemos cuando invertimos en bolsa, muchos inversores han hablado conmigo y me dicen: Nicolás, es que parece que estoy entrando ahora mismo y parece que estoy perdiendo porque justo cuando entro pierdo. No, esto es un juego de suma cero y ahí hay otra persona, otra entidad, otros fondos que están haciendo lo mismo que tú. Entonces, por eso es tan difícil la bolsa en ese sentido, el saber que hay alguien detrás que si tú tienes que ganar, alguien tiene que perder. Entonces, eso es definitivo, ¿no? Entonces, al final, no veo que sea tan fácil hacerse rico en bolsa. Entonces, ¿por qué? Porque estás compitiendo con todo el mundo. También es verdad que conozco muy pocas personas que hayan dado grandes pelotazos ya no te hablo de un 100%, o sea, te hablo de 1.000, 2.000%, esta época del Bitcoin que hemos tenido, esta época de algunas compañías de inteligencia artificial que se han venido arriba en muy poco tiempo, pero sí que conozco mucha gente que lo hace constantemente bien año tras año, y me quedo un poco con esa idea, ¿no? Olvidarnos de que la bolsa es para pegar un pelotazo
y sí de ir sacando un rendimiento constante año tras año que nos permita, lo que te digo, batir la inflación, que es lo más importante para proteger el valor de nuestro dinero, y si hay un extra, pues mucho mejor, ¿no? Pero siempre con los pies en la tierra. Claro. Más cuestiones, por ejemplo, le escuché decir a mucha gente, ¿no? Yo invierto solamente en aquellas acciones que conozco, por ejemplo, de bolsa española, porque son las que me suenan, son las que entiendo, son las que controlo, y el resto me da un poco de miedo. ¿Eso qué tiene de bueno, qué tiene de malo? Pues bastante malo, la verdad. Simplemente porque es un error muy grave que tienen casi todos los inversores que son muy tradicionales y que no entienden que el IBEX 35, por ejemplo, a pesar de que es muy competitivo en unas áreas como puede ser el sector servicios, el sector utilities o el sector banca, se deja por el tintero muchos sectores a los que no puedes acceder. Es decir, estamos hablando todo este año del boom de la tecnología, sobre todo en inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología. Bien, estas compañías son muy complicadas de encontrar en el IBEX con ciertas garantías de que sean compañías que reporten beneficios, que estén creciendo, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en compañías de Reino Unido o de Hong Kong. Entonces, hay que abrir un poco la mente porque es que nos estamos perdiendo un abanico de posibilidades que es como la vida misma, ¿no? Yo conozco algo, yo me quedo con eso, ¿no? Pero si investigas un poquito más, pues al final vas a encontrar múltiples compañías que te pueden dar rentabilidad interesante. Y sobre todo, ya te digo, o sea, es que al final el IBEX está muy acotado y muy especializado a unos tipos de sectores muy tradicionales, también muy maduros. Por cierto, este año le va fenomenal al IBEX, vamos a reconocer ese mérito, pero al final tiene unos sectores muy, muy marcados que le impiden multiplicarse, digamos, como lo puede hacer un sector como la inteligencia artificial, ¿verdad? Te quería preguntar también, Nicolás, por los stop loss, los famosos stop loss. ¿Cuánto es cierto en que son como nuestro cinturón de seguridad y que nunca vamos a perder más allá de ese nivel, donde esté puesto el stop? Pues mira, fíjate, esta pregunta es clave y muchas veces cuando ceñimos un stop loss pensamos que nunca vamos a perder más de esa cantidad. Yo lo que le digo a los oyentes es que siempre que estamos operando en acciones y sobre todo intradía o haciendo scalping, vamos, es una regla primordial tener ese stop loss porque vamos a limitar las pérdidas normalmente al precio al que hemos colocado ese stop loss. Pero siempre que he tenido estas consultas con algunos inversores, algunos clientes, cuando ha habido un espacio, un gap, un hueco de mercado que se puede ocurrir, imagínate que ha presentado una compañía de resultados después de cerrar el mercado y al día siguiente pues abre con un -3, un -5, un -10%, pues normalmente si yo tenía el stop en medio de esa caída, pues no me va a poder vender a lo que yo había puesto el stop loss. Entonces no me va a vender al mejor precio que cuando abra el mercado. Eso es interesante de saber porque muchas veces la sorpresa, ¿no? Es un plato de mal gusto normalmente porque puede ser que le haya caído el stop loss por debajo de lo marcado. Pero bueno, son casos muy excepcionales. Normalmente los stop loss son la mejor barrera para limitar las pérdidas para cualquier inversor. Una última pregunta, Nicolás. ¿Mito o realidad? Esto de que invertir en bolsa, estar en el mercado, requiere mucha dedicación personal. Pues mira, Rubén, depende un poco de nuestro tiempo, del tiempo que le podamos dedicar y sobre todo de nuestros objetivos en bolsa. Normalmente cuando hablo con un inversor que tiene una familia, que tiene un trabajo ajeno a lo que son las finanzas, que no tiene ese tiempo para dedicarse y formar, pues es un inversor que va a ser claramente más tradicional, donde va a acudir a fondos indexados, que al final se comportan muy bien, a algunos fondos más tradicionales, pero esa persona quizás no va a estar tan metida en este mundo de sobre todo de las acciones y de sacar quizás rentabilidades mejores si tuviera más tiempo. Y por el otro lado, o sea, si somos una persona que nos engancha esto de la bolsa, que nos gusta aprender, que nos gusta el análisis técnico, el análisis fundamental, podemos crear una base muy interesante para sacarle rentabilidad ya quizá con una cierta solvencia. Por lo tanto, la mayoría de las personas que están empezando, yo les recomendaría que empezaran por lo más fácil, que siempre van a ser los fondos indexados, que siempre van a ser los ETFs. Y luego, más allá de eso, cuando tengan ese tiempo y esos objetivos y ese interés, pues siempre empezar a formarse. Nosotros en Banco Vic tenemos ahí a todo un equipo de profesionales y empezar a interesarse por este mundo porque hay muchísimo más, aparte de los fondos indexados, en los ETFs, por supuesto. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Vic. Gracias por esas claves, por esos consejos, por ayudarnos a entender un poquito mejor
cómo es esto de invertir en bolsa, qué hay de cierto, qué hay de mito, qué hay de realidad. Gracias como siempre, Nicolás. Buen fin de semana, buen viernes. Muchas gracias, Rubén. Igualmente. Adiós. Solo los más intrépidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Hasta un 60% de descuento tienes en una selección de artículos de menaje, de mesa y decoración de la marca El Corte Inglés. También en sartenes de aluminio forjado Stone del Corte Inglés, un 60% de descuento. También juegos de fundas nórdicas y juegos de sábanas en una selección de modelos. Y también un 40% de descuento en una selección de artículos de salón, comedor y también dormitorios. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo hasta el próximo 4 de agosto, solo en El Corte Inglés. Además, puedes realizar tus compras también en tienda, en la web y en la app. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con nuestro consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Ahora te pregunto cómo llevan los nervios de hoy, pero lo primero, me dicen que compartas pantalla para que podamos ver índices, acciones, etc. Que lo podamos ver en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, ahí viendo en directo este consultorio de bolsa, el último de la semana. Bueno, parece que va un poquito menos esto de las pérdidas. Tal como empezábamos, que esté perdiendo el IBEX 35 un 0,5%, pues bueno, pues parece menos malo, ¿no? ¿Qué está pasando, Roberto? Pues no lo sé, la gran mayoría de los analistas dicen que es una cuestión de un trasvase de las inversiones de riesgo o de tecnológicas a value. Yo no creo que sea así, aunque es evidente que ha habido una descorrelación muy clara, pero la verdad es que no lo sé. No, en esta ocasión los resultados trimestrales, en contra de lo que viene siendo habitual desde hace años y años, pues están decepcionando, o las manos fuertes han decidido que ha llegado el momento de deshacer posiciones, o de que ya han ganado lo suficiente. No lo sé, la verdad, no lo sé. Pero sí es verdad que en algunos índices, de los más importantes, por supuesto, pues sí está habiendo una ruptura de soportes que ya no son solamente de corto plazo, ¿no? Así que sí, hay que estar muy, muy atentos, sobre todo al cierre de gráfico semanal, y analizarlo con cuidado tras el cierre o el mismo lunes. Sí, algo está sucediendo, pero no sabría decir qué es. ¿Es momento de plegar velas o qué? A mi entender, sí. Tampoco de entrar en pánico, porque de momento esto no es el Armagedón, y sabemos que esto, en una jornada que el Nasdaq sube el 3%, pues se ha acabado todo y ya está, ¿no? Pero a mi entender, no tanto quizá de plegar velas, pero desde luego no de comprar absolutamente nada. Nada. Yo no veo nada para comprar, y mucho menos cuando ese comprar implica ir en contra de lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Por lo tanto, no comprar nada en absoluto, al menos no bolsa, ¿no? Se puede comprar el bono europeo, por ejemplo, que está en buenas condiciones, pero yo no compraría nada más. Ahora, deshacer a matacaballo, pues solo aquello que realmente esté, como he dicho antes, perdiendo soportes
de demasiada relevancia, ¿no? Sino, pues bueno, simplemente a mirarlo con mayor precaución de lo que lo venimos haciendo hasta ahora, pero poco más. Bueno, vamos con las consultas de los oyentes que están preocupados. Mira, por ejemplo, así a modo medio de broma nos dice Carlos que vaya con, madre mía, con eso que a veces el verano es tranquilo, que le ha picado una medusa y que tal y como estaba viendo al IBEX que ni se ha enterado de que le habían picado la medusa. Así estamos, con un ojo en la playa en las vacaciones y con otro en las inversiones. Vamos a las consultas. Empiezo por YouTube. Banca. ¿Qué perspectivas, tras el batacazo de la banca, pregunta Carl, ¿qué perspectivas tienen las energéticas como Iberdrola y Repsol? ¿Cómo están estas dos, Roberto? ¿Qué perspectivas tiene la banca? No, tras el batacazo de la banca, ¿qué perspectivas tienen las energéticas? Y pregunta por dos en concreto, Iberdrola y Repsol. A ver, Repsol siempre va a depender y mucho de lo que esté haciendo en cada momento el crudo, ¿no? El crudo está reaccionando desde un soporte interesante, pero está en el fondo metido en un movimiento lateral muy amplio, pero en un movimiento lateral, ¿no? Yo, Repsol, si lo tuviera en cartera, le pondría un stop no por debajo, creo que es 12.35, pero a ver aquí. Sí, creo que es, y digo creo porque no sé por qué está tardando en abrir el gráfico. Es 12.35, ¿no? Que probablemente el perder ese nivel de 12.35 estaría, sí, efectivamente, 12.35, sí. Estaría implicando perder también el soportazo que tiene en ese nivel y sobre todo estaría implicando más que probablemente que el crudo también se fuera por debajo del soporte que nos ha planteado ya en el entorno de 75.25, ¿no? Por lo tanto, con esa premisa yo de momento aún aguantaría, ¿no? Vale. Y en cuanto a Iberdrola, que hoy, bueno, pues está funcionando, de los pocos que están funcionando en positivo, y tanto como que ahora mismo vuelve a tener ahora mismo, si cerrara así, sería un nuevo máximo histórico, ¿no? Por lo tanto, pues, ¿qué se puede decir? Una maravilla, ¿no? Es más, parece que ha estado metido en un rango lateral. A poco que confirme por encima de 12.40, lo que es la anchura de ese lateral lo puede llevar a buscar la zona de los 12.80 aproximadamente, ¿no? Vale. Yo ya no entraría. Creo que ya hemos visto prácticamente todo el recorrido que tenía, ¿no? Pero desde luego es uno de los títulos en los que por los que si la gente ha apostado mayoritariamente, pues está yendo bien. A ver, bien, que la subida está siendo desde 11.70 a 12.25, que tampoco es para tirar cohete, pero sí, está en máximos históricos. Sí, sigo sin ver los gráficos, Roberto. No sé si es que hay otro enlace por ahí que no lo sé. No, a ver si puedes... ¿Siguen sin verse? Sí, siguen sin compartirse. Nos estamos viendo a ti y a mí en pantalla, que está muy bien, porque somos muy, muy, muy altos y muy guapos, pero no vemos los gráficos, que al final es lo que querrán ver los oyentes, digo yo. Vamos escuchando un mensajito de audio, lo que a ver si podemos ir solucionando este tema de los gráficos. Venga. Buenos días. Me gustaría que me hiciesen un análisis de las acciones de Meliá Hoteles y Artificial con sus soportes y resistencias de medio plazo. Muchas gracias, Pablo, Madrid. Pues venga, Meliá Hoteles. No, pues ahora Artificial. Sí. Ahora en el descanso procuraré solucionarlo, porque no... Vale. Si necesitas una paradita, hacemos una paradita de un minuto y lo tocamos. ¿Te parece? Así no nos perdemos nada. Lo intentamos así. O casi... No, yo prefiero esperar ya... Vale. Si es por no perdernos nada. Venga.
Pues nos imaginamos los gráficos. Venga, luego ya lo solucionamos. Dale ahí. Melia y Artificial. Vale. Melia, pensemos que viene de una resistencia brutal, resistencia con la que no puede desde 2020. Estamos hablando de la zona de 8.30, ¿no? Y viene justamente de ahí, y desde ahí está cayendo pues prácticamente a plomo, sobre todo en la jornada de hoy, ¿no? Pensemos que cada vez que ha llegado a ese nivel no solamente ha supuesto un freno, sino que ha supuesto el origen de caídas importantes. La última vez que eso sucedió llegó a niveles de 4.30. Yo no sé si va a suceder lo mismo y va a caer tantísimo, ¿no? Pero en previsión de que pueda ser, pues si las tengo en cartera, le pondría un stop no por debajo de 6.35 y si lo pierde yo vendería. Y desde luego ahora mismo no hay ninguna opción a comprar. Vale. Y la otra era Artificial y Melia Hoteles. Eran las dos. Artificial aquí. Está muy lateral, ¿no? También muy metido en rango, también con una resistencia con la que no puede desde 2019, no, desde 2018, que es la zona cercana a 0.17, 0.18, no puede con ella, y ahora mismo se está moviendo en un triángulo, pero que cada vez se va acercando más a su vértice, con lo cual no creo que tenga ninguna implicación como figura técnica, pero sí moviéndose entre 0.17 y 0.10, ¿no? Tiene que salir de ahí para pensar que puede hacer un recorrido, pues eso, de 7 céntimos, sea para arriba o para abajo. Ahora mismo parece más proclive a hacerlo hacia abajo, pero está imposible de... yo al menos no veo nada, ni para bien ni para mal. Y si tengo que ver algo, es más bien para mal. Mírame IAG, que es protagonista hoy, que está subiendo, es lo que se libra, de lo poquito que se libra dentro del IBEX, está pegando una subidita del 4,5%, está a 2 céntimos de los 2 euros, 1,98. Ha cambiado en algo, porque llevamos una semana con gente preguntando por IAG, que qué pasa, que esto no levanta cabeza, que si el turismo, que si tal, y bueno, parece que esa vuelta al dividendo, más allá de esa renuncia a la compra de Europa, el mercado se está fijando en esa vuelta de dividendo 5 años después. ¿Cómo está IAG? Yo lo veo igual. No, hoy, bueno, pues está reaccionando bien, tratando de superar alguna resistencia intermedia. También es un título, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que hasta que no lo veamos por encima de 2,55, y sé que queda lejos, a mí no me produce ninguna confianza como para pensar que va a tener un desarrollo alcista, ¿no? No lo veo. Y ahora mismo, desde 2023, está metido prácticamente en un lateral, con base en 1,55 y techo en los máximos que hemos visto recientemente en 2,16 y poco más. Ahora está haciendo algún intento añadido de acercarse más a la resistencia, pues tampoco, pese al movimiento de hoy. La verdad es que de momento tampoco. Es más, si pierde la zona de 1,90, me empezaría de nuevo a preocupar. Es un título que hace mucho tiempo no me gusta, que además es una maravilla en cuanto a análisis técnico, porque cumple perfectamente, algún día si quiere hablamos de eso, de cómo aguanta permanentemente siempre en niveles de Fibonacci y casi siempre en el 0,618, ¿no? Ya. Es una maravilla. Venga, pero vamos, no, a mí no me gusta ni para tener ni para comprar. Te pregunto por la tecnología, porque hay varias consultas en relación a, como no podía ser otra manera, la tecnología. Por ejemplo, José dice que cómo ves las tecnológicas después de la caída de ayer, dice que tiene varias en cartera. Te quiero preguntar de las que pregunta, luego si nos da tiempo te lanzo otras dos. Nvidia,
que ¿cómo las ves? Porque hay más consultas también, por ejemplo, en WhatsApp, que preguntan oyentes si comprar Amazon y vender Nvidia. Y otra oyente, Adela, si es momento de salir Nvidia, que dónde tiene el siguiente soporte. Cuéntame algo de Nvidia, si las venderías en caso de tenerlas en cartera, si aprovecharías las caídas para entrar, y si en caso de vender comprarías Amazon, que tampoco es que venga hoy con mucha alegría. No, yo no compraría ahora mismo nada, ¿no? Sobre todo porque vamos a ver el gráfico del Nasdaq 100, aquí lo vemos, y lo problemático es que ha vuelto a marcar un nuevo mínimo, ojo, que ya no es de corto plazo, ya está yendo a buscar niveles del 50%, bueno, ya ha llegado al 50% de corrección proporcional de toda la subida desde abril. Es decir, estamos viendo ya otra cosita, algo distinta a lo que veíamos con anterioridad cada vez que había una corrección. Es por eso que tampoco el gráfico de Nvidia, como el de tantos de los grandes tecnológicos, a mí ahora mismo no me agrada ninguno, ¿no? Claro, observamos el gráfico de Nvidia y dices, hombre, de medio y largo plazo esto sigue siendo alcista, no, lo siguiente. Pero en el corto plazo observemos cómo desde septiembre del 22 no teníamos una corrección como la que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, si ha de girarse, que nos lo diga, alguna señal tendremos, ¿no? Un patrón de giro, algo. Hoy por hoy no transmite ninguna señal como para comprar. Pero es que además creo que preguntaba también por algún otro Amazon o Apple, no me acuerdo. Si entrarías en Amazon, si desearías Nvidia y entrarías en Amazon, me saldrá. Sí, es que tienen todos el mismo aspecto, ¿no? Este es el gráfico de Amazon, viene de 4 días. En máximos históricos, ¿dónde se va a sujetar? Imposible saberlo. No, yo ahora mismo no compraría ninguno. Vale. Pero es más, tampoco compraría nada de nada. Vamos a escuchar un audio, a ver si nos da tiempo a responderlo, y si no lo dejamos pendiente, también junto a lo de a ver si conseguimos resolver los gráficos, que esta tecnología nos trae por la calle a la amargura a veces. Vamos con el audio. Hola, buenos días. Opinión de Roberto Moro sobre